o sea, en su deidad, la misma María no hubiera podido contener dentro de sí. O sea, tenía que haber sido... por eso es que dice que él se humilló y se hizo hombre, porque necesitaba esa condición para poder justamente en él mismo, en su personalidad, en lo que era su ser, poder darnos el mensaje. Pero si él hubiera venido en una forma directa de Dios, nada, no lo hubiera podido contener nadie. O sea, ni María. Y no se hubiera podido entender. Hubiera sido un... No poder, por así, recibirlo de alguna forma, no se hubiera podido entender. Ajá, me imagino. Por eso es que dice ahí que él se tuvo que despojar. Él se hizo hombre como nosotros para podernos dar el mensaje a través de su vida, a través de él mismo. O sea, no como si fuera lo que dice Pedro, ¿no? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ellos sí, porque fueron creación. Pero Jesús es el mismo Dios, o sea, él no necesitaba de alguna manera... o sea, la única forma que tenía de convertirse como nosotros. Él necesitaba ser a nuestra condición. Ajá, sí. Para él poder, Mandar con su propia vida, dar el el mensaje. mensaje, sí. Por eso que aquí no hace una gran diferencia en que de los anteriores mediaciones, que era por base de profetas y ángeles, aquí no sería por medio de ellos, sino sería por el mismo mensaje El mismo Dios. No lo podía ver, nadie lo podía ver, no, que podía morir, ¿no? En ese momento. Exacto. Exacto. Entonces, no sería lo mismo aquí por el hijo, no por medio. Entonces, la pregunta original, hermanos, ahí es una... Sí está mal traducido. Mal Sí, traducido. el original dice el hijo. Entonces, van a tener que interlinear eso, hermanos. Usa la palabra Sino que Jesús sería el mismo mensaje, ¿sí? Aquel mensaje que los ángeles y profetas, hermanos, anunciaban que vendría a este mundo, encarnado en la persona de Jesucristo. En pocas palabras, la voz hablada, la palabra viva, hermanos. ¿Sí? Por eso, Dios coloca, en el pasado habiendo hablado de muchas formas, muchas maneras, hoy lo hace en Hijo. en Dios, como lo que habías dicho hace rato. En Dios. Cuando dice hijo de Dios, está diciendo que es Dios. Entonces, Dios. en hijo, en Dios. En Dios. En Dios. ¿Ven? ¿Sí? Por eso se le llama el logos, hermanos. Ya que la palabra logos traducida del griego al hebreo, hermanos, era la palabra dabar. 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 ¿Sí? Dabar. Y esta palabra dabar significaba, hermanos, la palabra poderosa, la que da origen y sustenta todas las cosas. ¿Y quién es la palabra? Cristo, hermano. ¿Sí? ¿Lo podrías deletrear? Dabar. Dabar. V A Ay, me equivoqué. Dabar con R. Dabar, sí. Esta palabra, hermanos, traducida del griego al hebreo, ¿sí? Significa, hermanos, la palabra poderosa, la que da origen y la que sustenta todas las cosas. Por eso Juan dice que en el principio, ¿qué? Tiene el logos, el verbo. La palabra era Dios y Dios era. ¿Sí? Ahora, mis amados hermanos, van a entender mucho mejor lo que leímos, los versículos que leímos, hermanos, ¿sí? Si ya lo leímos, obviamente, debe de que le dé la lectura a mi hermano Javi, y otra vez Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. La palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra,
de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí encontramos la palabra alabar, hermanos, que dice ahí en el verso 2, dice, a la parte final casi dice, parte B dice, quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente, como dijimos, hermanos, en Cristo que sustentó y que creó todo, y están sustentadas todas las cosas en Él. ¿Sí? Entonces, obviamente, Jesús, por eso es que Dios decide decir, nos ha hablado en hijos ya, en Dios, ¿sí? En Dios. Y esto, hermanos, esto no se le puede atribuir a ninguna criatura, solamente se le puede atribuir a Cristo, hermanos. Ninguna criatura, hermanos, podría, hermanos, hacer eso. ¿Por qué? Porque ninguna criatura, hermanos, podría dar origen a todas las cosas. Si Jesús fuera solamente, hermanos, una criatura, no podría sustentar las cosas. Por eso es que el autor de Hebreos inicia con ese mensaje central, y no inicia con un saludo, inicia con el mensaje central, ¿cuál? Demostrar la superioridad de Cristo ante toda mediación anterior, hermanos. Y es lo que le estaba diciendo a los hebreos, a los judíos, porque recuerden que los judíos creían, pero seguían haciendo, dependiendo su fe en otras cosas, hermanos. Por eso el autor les dice, defiende todo esto ante todo esto, hermanos. Que esto solamente fue, como dicen ahí mismo en Hebreos, sombra de lo perfecto. ¿Sí? Entonces, si Jesús fuera una criatura, hermano, no podría sustentar ni dar origen a todas las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque las criaturas tendrían que ser ¿qué? Tener ¿qué? Omnipotencia, hermanos. Si las criaturas no tienen omnipotencia, hermanos, solamente el Hijo. Ninguna criatura posee esa, hermanos, ese atributo, hermanos. ¿Por qué? Porque las criaturas, hermanos, son creación. Yo lo que el autor estaba queriendo entender, que todo esto era creación de Él. ¿Sí? Nada más, porque no tenían omnipotencia. Solo esa omnipotencia, hermanos, le pertenece a Dios, hermanos. Pero Jesús, siendo la misma voz de Dios, la que crea y sustenta todo, hermanos, Él participa, hermanos, de esa esencia de la naturaleza divina. En pocas palabras, hermanos, Él es Dios, hermanos. Bien. Y es lo que obviamente el autor quiere darnos diferenciar. Todo esto, hermanos, de Cristo. ¿Verdad? Lo que el Espíritu Santo le reveló al autor, ¿verdad? Porque quiero entender que el Espíritu Santo quería que nosotros lo entendiéramos y a través del autor de Hebreos nos lo dio como mensaje, porque es como muy profundo. ¿Sí? No, digo, llevamos años en esto y yo no lo había entendido y lo había leído. Exacto, hermano, porque realmente, ¿qué es lo que tenemos hoy, hermanos? A nosotros nos lo habían enseñado. Muchas veces agarramos versículos de Hebreos. Pastores recitan versículos de Hebreos. Y lo hemos leído Hebreos. ¿Sí? Pero como no tenemos el conocimiento, hermanos, o nunca nos dieron el conocimiento de, obviamente, del contexto histórico, no conocemos el trasfondo de frases o palabras, el contexto en ese entorno bíblico, Sí. pues ¿qué hacemos hoy? Leemos algo en la Biblia y lo queremos aplicar luego a nuestro hoy. A nuestro léxico. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que se me fue el nombre. La Biblia tiene 3 aplicaciones, por lo menos, hermanos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Más adelante. Que es lo histórico, lo teológico, doctrinal y obviamente lo devocional, cómo yo lo voy a aplicar a mi vida. Pero tenemos que conocer, hermanos, lo histórico, lo teológico, doctrinal, hermanos, se le va a ver como doctrina permanente, hermanos, y obviamente lo devocional.
Lamentablemente hoy lo que más conoce la iglesia es lo devocional, hermanos. ¿Sí? Pero de lo histórico, nada, hermanos. Y de lo teológico, y pues, más o menos, hermanos. Pero el histórico no, hermanos. Y es por eso que conocemos todo eso. Y todo eso, hermanos, está en la mano de ustedes, hermanos. ¿Sí? Investigar, estudiar, leer su Biblia, anotar por ahí frases que digo, aquí quiere decir esto, investigar. ¿Sí? Cuando ya tengan obviamente las herramientas, que es la hermenéutica, el buen contexto, obviamente les va a ser más fácil, hermanos. Porque van a saber a lo que está hablando cada frase o versículo de acuerdo al contexto. Y van a aplicar el contexto. Ah, ok, aquí es esto por esto y esto. Okay. Ya entendí. Viene crecimiento a mi vida, hermanos. Por eso nos están metidos nosotros en la palabra, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para crecer, conocer. ¿Para qué? Para obviamente tener un crecimiento, ¿no? Para ser firmes y maduros en la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, siendo esa la misma, obviamente, la voz de Dios que crea y sustenta todo, Jesús participa de esa esencia y naturaleza divina, porque Él es mismo Dios, hermanos. Entonces, hermanos, aquí podemos, ya con esto concluimos, porque como digo, no quiero darles mucho, hermanos, porque quiero que se vayan grabando, hermanos. Porque, hermanos, todo esto, hermanos, porque nosotros ya vamos a ver, hermanos, en lo teológico doctrinal, muchas cosas ya pasaron. Y si tú no sabes eso, hermano, va a venir una gente que va a decir, pero esto es histórico. Si tú no sabes, vas a decir, así es cierto, es histórico. Ah, no, sí, ya pasó. Pero ¿qué va a pasar? Pero sí, ya pasó en lo histórico. Pero ¿sabías que el teológico doctrinal tiene es algo profético? ¿Sí? El hecho de que haya pasado ya en la historia, hay muchas cosas que son profecía. Por ejemplo, cuando la Biblia habla, dice que a mi hijo llamé de Egipto. Sabemos que ahí está refiriendo al pueblo judío, ¿no? Pero eso tiene un teológico doctrinal, que ahí el Señor estaba queriendo hablar de su hijo. Cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y eso se cumplió dónde? Cuando nació Jesús fue a Egipto y de ahí lo llamó. Por la línea, ¿no? La línea mesiánica. Me imagino por la línea de... No, cuando Jesús chiquito fueron a Egipto. Cuando la matanza... Ah, cuando... ok, ya entiendo. Por eso dice, Jesús fue de Egipto llamé a mi hijo. Eso histórico se cumplió en Israel. Pero no que, por ejemplo, no, eso se está refiriendo a Israel porque, no, sí. Pero si uno no sabe, dices, no, pues, y te vemos, dice, sácame la cita donde dice eso. Y te la saca, ¿y cómo quedas, hermano? Me convenciste, me voy contigo. No. O sea, eso hacen las sectas, porque a veces las sectas tienen más conocimiento de los textos bíblicos que nosotros, hermano. Y eso es como, por ejemplo, de los ministros que no estudian, hermanos. Y que tienen unas borreguitas con marucha. Sí. Por eso no hay crecimiento, hermanos. El creyente está para que se le capacite, para que se le dé, para que crezca, hermanos, porque dijimos, hermanos, que la labor de ministrar allá afuera y todo eso, de hablar del evangelio, pues es pues el pastor. Y a veces los pastores quieren agarrar todo y se andan ahí quemando, destruyendo. No, esa labor es de los hermanos del cuerpo. Así es. El pastor, los pastores los pastores, los que Dios pone. Yo no soy pastor, hermanos. Pero los ministros que ponen, ¿para qué son? Para que enseñen a nuestro pueblo. Entonces usted ya tiene un conocimiento. Cuando vengan los hebreos ya tiene el conocimiento. Usted sabe cómo aplicarlo, ok. Y enseñarlo, hermano. Pero usted ya dice, aquí hebreos habla por esto y esto. ¿Eso qué hace? Que nosotros crezca seguridad de nuestra salvación. Primero, porque conocemos, ahí no está hablando de la salvación. Para un hijo que realmente, ese es el contexto, ¿por qué se está refiriendo? ¿Por qué el autor habla de esa manera? Y así es en toda la Biblia, hermanos. Pero si nosotros no tenemos eso, amados hermanos, no tenemos esas enseñanzas, ese tipo de pues obviamente vamos a ser engañados, hermanos. Y vamos a ver cómo dice la Biblia, niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso hay que muchos
Empiezan en el cristianismo y terminan en los raíces hebreas, terminan en los adventistas, terminan en testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque nunca realmente tuvieron un crecimiento. Hermanos que empezaron en el Evangelio. Así como lo dijo Pablo a los Gálatas, se iniciaron por el Espíritu y terminan por la ley. ¿Sí? Bien. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí concluimos por el día de hoy. ¿Sí? Y nos quedamos aquí hasta que la naturaleza de Dios. Ajá, pues si... Preguntas por ahí. Te preguntan, hermano. ¿Ya es hora de preguntar? Esta fue la clase número 5, ¿verdad? Sí, está muy bien. Las preguntas empiezan de enfrente hacia atrás, ¿no? Amén. Examen. Examen sorpresa. Sí, ya nos examen. Tienes una cosa tú conocer. Sí, entonces ahora ya saben cómo contestar a lo que dijo este director. Bien, hermanos, le damos paso a nuestro amado hermano Javi que cierra la oración para dar gracias por el servicio. No cabe por ahí, hermano. Hermano,